Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar sobre enfermedades transmitidas por vectores. La primera enfermedad de la que vamos a hablar es el dengue. El dengue es una enfermedad viral aguda causada por el virus del dengue y transmitida por mosquitos, provocada por 4 serotipos, los cuales son DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Con respecto a la epidemiología, el dengue es también conocido en zonas rurales como fiebre rompehuesos o quebrantahuesos y es responsable de importantes brotes que tienden a ocurrir cada 5 o 6 años. Esta se encuentra principalmente en los países donde también puede encontrarse la malaria y es más común en zonas tropicales. Es importante destacar que no se tiene un conteo exacto de los casos por años que sucede en Latinoamérica, porque es muy común que ocurran casos subclínicos y casos donde el paciente no se acerca a recibir tratamiento médico. Sin embargo, para el año 2019, en Guatemala se registraron 50.886 casos, con mayor prevalencia en Baja Verapaz, Petén, Zacapa, Santa Rosa y Chiquimula. En ese año, los casos aumentaron 6 veces más que en el año anterior, y los mayores picos endémicos coincidieron con épocas lluviosas en el país. También se mencionó que en Latinoamérica los mayores casos estuvieron en países como Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Brasil. La transmisión del virus se da por medio de la picadura del mosquito hembra de Aedes aegypti o también el Aedes albopictus. Dicho mosquito es diurno con actividad a media mañana y poco antes de oscurecer. Vive y deposita sus huevos en los alrededores o interiores de las casas, principalmente en jarrones, tarros, neumáticos o objetos que envasen agua por bastante tiempo. Para ser contagioso, pues el mosquito debe estar afectado por el agente ético a una al posterior hospedador. El ciclo de transmisión en el mosquito inicia cuando éste ingiere sangre que contenga el virus, el cual se replica en el epitelio intestinal, los ganglios nerviosos, el cuerpo graso y las glándulas salivales, ingresando a las células por endocitosis mediada por receptor y realizando la replicación en el citoplasma. Dicho ciclo en el mosquito va a durar de 8 a 12 días y va a provocar que el virus se mantenga en él por el resto de su vida. Con respecto a la etiología, el virus del dengue es un virus pequeño, perteneciente al grupo del arbovirus, el cual contiene genoma de ácido ribonucleico, rodeado por una nucleocápside de simetría isoédrica, instituida por la proteína C y una envoltura lipídica asociadas a una proteína de membrana y otra envoltura, lo que va a provocar que el virus contenga proyecciones sobresalientes. Con respecto al cuadro clínico del dengue, este va a aparecer luego de un periodo de incubación de 5 a 8 días y se va a caracterizar por fiebre, cefalea, artralgia y mialgia de intensidad elevada. También van a aparecer adenopatías palpables y petequias en extremidades inferiores y tórax que luego se van a diseminar a todo el cuerpo. También pueden aparecer a manifestaciones menos comunes como la gastritis, el estreñimiento, la falla renal, la falla hepática, esplenomegalia, náuseas, vómitos, diarrea o gingivorragia y epistaxis. Y con respecto a los signos de alerta, se debe prestar máxima atención a signos y síntomas como la distensión abdominal, la palidez generalizada, la diaforesis, la hemorragia en las mucosas, taquicardia, hipotensión, convulsiones. Respecto al diagnóstico, desde finales del 2008, la definición de dengue cambió debido a que en la antigua clasificación de la OMS era muy rígida y los criterios que se utilizaban para definir un caso de fiebre de dengue hemorrágico requerían de realización de exámenes de laboratorio que no estaban disponibles en todos los países. Por esta razón, hasta en el 40% de los casos no era posible aplicar la clasificación propuesta. Adicionalmente, entre el 15 y el 22% de los pacientes con shock por dengue no cumplían los criterios de la guía, por lo cual no se les daba un tratamiento oportuno. Tras varios esfuerzos de grupos de expertos en Asia y América, la realización de varios estudios como el dengue control, la clasificación cambió a dengue y dengue grave. Esta clasificación es más dinámica y amplia, permitiendo un abordaje más holístico de la enfermedad. La enfermedad tiene dos formas de presentación, dengue y dengue grave. Después de un periodo de incubación de 2 a 8 días en el que puede aparecer un cuadro catarral sin fiebre, la forma típica se expresa con los síntomas anteriormente mencionados. Hasta en el 80% de los casos, la enfermedad puede ser asintomática o leve, incluso pasando desapercibida. La historia natural de la enfermedad describe típicamente tres fases clínicas.
una fase febril, que tiene una duración de 2 a 7 días, una fase crítica, donde aparecen los signos de alarma de la enfermedad, como lo son el dolor abdominal, vómito, sangrado de mucosas, alteración del estado de la conciencia, trombocitopenia, las manifestaciones de daño de órgano, el shock por extravasación de plasma o el sangrado severo. Finalmente, esta es la fase de recuperación en la cual hay una elevación del reencuentro plaquetario y de linfocitos, estabilización hemodinámica, entre otros. La definición de caso probable de dengue: un cuadro de fiebre de hasta 7 días, de origen no aparente, asociado a la presencia de dos o más de los siguientes síntomas, como cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, postración, exantema. Puede o no ser acompañado de hemorragias y un antecedente de desplazamiento o que reside en un área endémica de dengue. El dengue grave eh, es la extravasación de plasma contundente a shock o acumulación de líquidos con dificultad respiratoria, sangrado severo, afectación severa de un órgano, ya sea el hígado, el corazón y el cerebro. El diagnóstico de laboratorio se puede realizar por distintas formas que se agrupan en métodos directos e indirectos. Los métodos directos son el aislamiento viral, que se realiza con una prueba en el suero durante las primeras 72 horas, RCP, detección del ácido nucleico, NS1, detección de una proteína de la cápsula viral, y el método indirecto, el IgM dengue, que es la detección de anticuerpo en sangre, se realiza en sangre después del 5.º día de la enfermedad. El diagnóstico diferencial va a incluir todas las enfermedades epidemiológicamente importantes, incluida bajo los rubros de fiebres víricas transmitidas por artrópodos, sarampión, rubiola y otras enfermedades febriles sistémicas. Como técnicas auxiliares en el diagnóstico de estas enfermedades pueden utilizarse las pruebas de inhibición de la hemaglutinación, fijación del complemento, ELISA, captación de los anticuerpos IgG e IgM, así como las de neutralización. El virus se aísla de la sangre por inoculación de mosquitos o por técnicas de cultivo celular de mosquitos o vertebrados y después se identifican con anticuerpos monoclonales con especificidad de tipo. La profilaxis tenemos dos tipos, que es la específica y la inespecífica. La específica: por el momento no se dispone de una vacuna certificada contra el dengue. Una vacuna efectiva debe ser tetravalente, proporcionando una protección contra los 4 serotipos, porque un anticuerpo del dengue heterotípico preexistente es un factor de riesgo para el dengue grave. Y la profilaxis inespecífica está entre utilizar repelentes adecuados. Los recomendados son aquellos que contengan DEET, que es la dietiltoluamida, en concentraciones del 30 a 35%, y deben aplicarse durante el día en las zonas de la piel no cubiertas por la ropa. También está evitar el uso de perfumes, evitar el uso de ropas de colores oscuros. La ropa debe ser impregnada con un repelente que contenga permetrina, la cual mantiene el efecto por 2 a 3 meses a pesar de 3 a 4 lavados. Evitar que los mosquitos piquen al enfermo y queden infectados, colocando un mosquitero en la habitación, preferiblemente impregnado con insecticida, hasta que ya no tenga fiebre. Y también está buscar en el domicilio posibles criaderos de mosquitos y destruirlos. En los recipientes capaces de contener agua quieta es donde comúnmente se cría el mosquito. Estos criaderos se deben eliminar colocando tapas bien ajustadas en los depósitos de agua para evitar que los mosquitos pongan ahí sus huevos. Si las tapaderas no ajustan bien, el mosquito podrá entrar y salir. Se deben tapar las fosas sépticas y pozos negros, obturando bien la junta a fin de que los mosquitos del dengue no puedan establecer criaderos. En las basuras y los desechos abandonados en torno a las viviendas se puede acumular el agua de lluvia. Conviene pues desechar ese material o triturarlo para enterrarlo luego o quemarlo siempre que esté permitido. Y también limpiar periódicamente los canales de desagüe. Para el tratamiento. A pesar de que no existe un medicamento específico para tratar esta enfermedad, actualmente sí existe un tratamiento basado en las manifestaciones clínicas que demuestra reducir la mortalidad. Las nuevas guías de la OMS establecen 3 grupos terapéuticos. El grupo A: pacientes que pueden ser enviados a su casa porque no tienen alteración hemodinámica.
no pertenecen a un grupo de riesgo ni tienen signos de alarma. El manejo se basa en el aumento de la ingesta de líquidos orales. Se recomienda para prevenir la deshidratación. Para aliviar el dolor y la fiebre es muy importante evitar la aspirina y los fármacos antiinflamatorios no esteroides, ya que estos medicamentos pueden agravar la hemorragia asociada con algunas de estas infecciones por sus efectos anticoagulantes. En su lugar, los pacientes deben tomar paracetamol para el manejo de fiebre y el dolor. El grupo B son pacientes con signos de alarma o que pertenecen a un grupo de riesgo. Dichos pacientes requieren hospitalización por al menos 72 horas para hacer reposición de líquidos endovenosos, monitoreo estricto de signos vitales, gasto urinario y medición de hematocrito. Y el grupo C son pacientes con diagnóstico de dengue grave que requieren manejo en unidades de cuidados intensivos. La búsqueda de tratamientos específicos para la enfermedad ha llevado a académicos a realizar estudios para reducir la replicación del virus, que está relacionado con la gravedad de las manifestaciones clínicas. Existen ya varios ensayos clínicos donde se tiene en cuenta la fisiopatología de la enfermedad, que sugiere que los cuadros clínicos graves tienen el antecedente de exposición al virus. Esto genera una memoria inmunológica. Esta memoria, al tener contacto con el virus en una segunda exposición, va a desencadenar una respuesta exagerada del sistema inmunológico. Teniendo en cuenta esta explicación de la fisiopatología, se sugiere que medicamentos moduladores de la respuesta inmunitaria como esteroides, cloroquina, ácido micofenólico y la ribavirina inhiben la replicación del virus. Sin embargo, esos estudios no son concluyentes y no se recomienda su uso actualmente. El segundo virus del que vamos a hablar el día de hoy es el virus del Zika. Este es un virus de ARN de la familia Flavivirdae, que es transmitida a humanos principalmente por mosquitos hembra del género Aedes, como el Aedes aegypti o el Aedes albopictus, al igual que el dengue. Este llegó a Latinoamérica en el año 2013, luego de haber sido identificado por primera vez en un mono en el bosque de Zika, en Uganda, en 1947. El primer país en donde apareció en forma endémica en las regiones donde empezaron a casos de defectos congénitos y síndrome de Guillain-Barré en el año 2015. Con respecto a la transmisión del Zika, esta se da principalmente por ciclos de humano, mosquito humano, a través de la picadura de mosquitos del género Aedes infectados. Sin embargo, el virus del Zika también puede ser transmitido por contacto sexual de hombres sintomáticos a otras mujeres u hombres, por transfusiones de sangre, por exposiciones en laboratorios o por transmisión intrauterina o intraparto. Es importante destacar que se ha detectado el ARN del virus en semen, orina, saliva, líquido cefalorraquídeo y secreciones vaginales. Con respecto a la patogénesis del Zika, luego de la picadura del mosquito infectado se produce la replicación viral en las células dendríticas locales, provocando así la diseminación posterior a ganglios linfáticos y al torrente sanguíneo. Este pues es capaz de antagonizar la respuesta inmune innata, promoviendo una replicación sin control, y también es capaz de replicarse en la célula placenta humana en mujeres embarazadas, lo que va a brindar características neurotrópicas en el feto. Con respecto a la clínica del Zika, este va a tener un periodo de incubación de 3 a 12 días, pero es muy importante destacar que al menos del 60 al 80% de los pacientes que están infectados con el virus son asintomáticos. Si este es asintomático, pues va a causar una enfermedad que va a durar de 2 a 7 días y va a incluir síntomas como la erupción cutánea, el prurito, la fiebre, la cefalea, artralgia, mialgia igual de gran intensidad, conjuntivitis y dolor retroorbitario. Como ya había mencionado, el virus del Zika pues es capaz de atravesar la placenta. Entonces pueden aparecer efectos en los fetos. En las mujeres embarazadas, pues el cuadro clínico no va a cambiar de mujeres no embarazadas. Sin embargo, como el virus es teratógeno, se va a asociar a 5 al 10% de riesgo de anomalías cerebrales, oculares o secuelas de disfunción del sistema nervioso central en los fetos. Las anomalías cerebrales relacionadas con el Zika pues son calcificaciones intracraneales, anomalías del cuerpo calloso, formación cortical anormal, atrofia cerebral, ventriculomegalia, hidrocefalia y anomalías cerebelosas.
Es importante mencionar que el daño neurológico pues, va a aparecer en el primer, segundo y tercer trimestre del embarazo, no solo en el primero. E incluso los bebés pueden nacer normocéfalos y desarrollar anomalías postnatales. Otras anomalías también reportadas van a ser los reflejos primitivos, las posturas anormales, la epilepsia multifocal, la hidrocefalia, los problemas gastrointestinales como la diarrea o el estreñimiento, la ceguera y la pérdida de la audición. Con respecto al diagnóstico del Zika, pues la infección del virus de Zika se puede diagnosticar por varios métodos, entre los que se mencionan las técnicas de ELISA con inmunoglobulina M contra el Zika a partir de los 6 días iniciados de los síntomas, porque si no puede dar falsos negativos, o por varios meses después que las personas todavía contienen el ARN. También se pueden utilizar los NAT o pruebas de amplificación de ácidos nucleicos que se pueden realizar en suero de sangre o orina 7 días después de iniciados los síntomas para que igualmente no den falsos positivos. Con respecto a la prevención y el tratamiento, pues contra el Zika aún no existe una vacuna efectiva o se están haciendo estudios para una vacuna efectiva. Y las de medidas de prevención van a incluir la eliminación de los lugares donde los mosquitos ponen los huevos, también el uso de repelentes de insectos tópicos o medidas de protección personal. También se va a recomendar el uso de condón por 3 meses en personas infectadas y en mujeres embarazadas con parejas infectadas se va a recomendar el uso del condón o la abstinencia durante todo el embarazo. Y con respecto al tratamiento, pues aún no existen antivirales específicos para la enfermedad del Zika, por lo que únicamente se va a tratar la que va a ser dar reposo en cama, dar líquidos para prevenir la deshidratación y los analgésicos para aliviar el dolor. Por último, hablaremos acerca del chikungunya. El chikungunya es una virosis emergente que se manifiesta como un síndrome febril con artralgias intensas y exantema causadas por un alfavirus transmitido por mosquitos, el virus chikungunya. Esta enfermedad se ha diseminado globalmente en la última década, amenazando con hacerse pandémica y constituyendo una de las mayores virosis emergentes del siglo XXI. El riesgo de epidemias de chikungunya a partir de casos importados resulta especialmente elevado en las Américas, donde los vectores se hallan presentes en número suficiente y la población no posee inmunidad contra el virus. El agente. Chikungunya es un alfavirus perteneciente a la familia Togaviridae. El genus Alphavirus consta de 29 especies distintas, 6 de las cuales afectan a seres humanos y causan enfermedades con compromiso articular. La transmisión de este virus durante los periodos epidémicos, los humanos son el principal reservorio del virus, que se mantiene en circulación alternando, al igual que el dengue, entre mosquitos y humanos. En los periodos interepidémicos, diversos vertebrados han sido implicados como reservorios, incluyendo primates no humanos, roedores, aves y algunos mamíferos pequeños. En África centro-oriental, el virus circula en un ciclo selvático que involucra mosquitos aedes y primates. El virus chikungunya se transmite a los humanos mediante la picadura de mosquitos hembra infectados. Tras ingerir sangre de una persona virémica, el virus debe replicarse en el mosquito durante al menos 48 horas antes que éste pueda transmitir la enfermedad al picar nuevamente. Al igual que sucede en el dengue, los humanos infectados se mantienen virémicos varios días, aproximadamente el mismo tiempo que dura la fiebre. La transmisión vertical del virus chikungunya ha sido bien documentada, aunque la tasa de transmisión vertical parece baja a lo largo de la gestación. Cuando la infección ocurre durante el parto o poco antes, la tasa de transmisión aumenta y se aproxima al 50%. No se ha documentado transmisión mediante la lactancia, pero sí a través de la exposición a sangre infectada, mostrando la posibilidad de transmisión mediante transfusiones de sangre o hemoderivados. Las características clínicas. El nombre chikungunya significa el que se dobla, en idioma maconde, y hace referencia a las artralgias intensas que obligan a los enfermos a replegarse en actitud antálgica. La infección puede causar manifestaciones agudas, subagudas y crónicas. La enfermedad aguda
un alto porcentaje de los infectados, del 72 al 97%, desarrollan síntomas tras un periodo de incubación que oscila entre 3 y 7 días, mientras que el resto permanece completamente asintomático. La fiebre chikungunya remeda al dengue por su comienzo súbito con fiebre, que suele superar los 39 grados, exantema y cefalea, pero la presencia de artralgias intensas lo diferencia de esa enfermedad. Típicamente la fiebre persiste 48 horas y cede abruptamente, aunque en algunos casos dura hasta una semana. Este cuadro febril suele acompañarse de síntomas inespecíficos como cefaleas, inyección conjuntival y fotofobia. Chikungunya no amenaza la vida, pero la recuperación puede ser prolongada y los dolores articulares pueden persistir durante meses. El compromiso articular múltiple afecta del 70 al 100% de los pacientes. Suele ser simétrico y afecta pequeñas articulaciones de manos y pies, aunque ocasionalmente ataca grandes articulaciones de los miembros. Puede limitarse a artralgias o puede aparecer tumefacción articular, frecuentemente debido a tenosynovitis. La combinación de dolor, sensibilidad, inflamación y rigidez articular suele ser muy invalidante e incapacita a muchos pacientes que quedan confinados al lecho durante el periodo agudo. 2 a 5 días después del inicio de la fiebre, el 50% de los pacientes desarrollan un exantema maculopapular u ocasionalmente petequial, que afecta al tronco y con menos frecuencia a las extremidades, pudiendo extenderse a palmas, patas y rostro. El exantema tiende a ser fugaz, aunque persiste más de 2 días en un 10% de los casos. Ocasionalmente aparece como un eritema difuso que palidece con la presión. En los niños pequeños, el compromiso cutáneo consiste en lesiones vesiculares o ampollares. Un 25% de los adultos sufren de estomatitis y el 15% desarrollan úlceras orales. Los síntomas duran de 5 a 7 días y nunca más de 10. Sin embargo, las artralgias pueden persistir hasta 2 años dependiendo de la edad del paciente. También está la enfermedad subaguda. La mayoría de los pacientes mejora al cabo de 10 días de la enfermedad. Sin embargo, algunos enfermos sufren una recidiva de los síntomas articulares 2 o 3 meses después de la recuperación inicial, desarrollando artralgias en las articulaciones y huesos previamente afectados, poliartritis distal y tenosynovitis hipertrófica subaguda en muñecas y tobillos. También pueden desarrollar síndrome de Raynaud, depresión, astenia y debilidad. La infección subaguda por chikungunya no persiste más de 3 meses y afecta un porcentaje variable de los pacientes que oscila entre un 43% y un 70% de los casos. Y por último, la enfermedad crónica. Cuando los síntomas persisten durante más de 3 meses, se considera enfermedad crónica. El porcentaje de pacientes que desarrollan manifestaciones crónicas es muy variable, oscilando entre un 12 y un 57%. La enfermedad crónica tiende a resolverse con el tiempo. El 93% de los casos persiste sintomático al cabo de 3 meses de definida la enfermedad como crónica, pero este porcentaje se reduce al 57% al cabo de 15 meses y al 47% 2 años más tarde. Se han documentado abortos espontáneos en embarazadas infectadas. En los casos de transmisión vertical durante o mediante antes del parto es habitual que el niño nazca sintomático y desarrolle síntomas al cabo de unos días. Excepcionalmente pueden ocurrir formas graves de la enfermedad con manifestaciones atípicas, entre las que destacan miocarditis, meningoencefalitis y hemorragias leves. También se han observado síndrome de Guillain-Barré, pérdida de la agudeza auditiva, uveitis y rinitis. La fiebre chikungunya tiene una mortalidad muy baja. Sin embargo, el genio epidémico puede modificar las tasas de mortalidad, ya que las epidemias de la India e Isla Mauricio mostraron un aumento significativo en la mortalidad. Los ancianos son más propensos a sufrir episodios graves de fiebre chikungunya. En un estudio, los mayores de 65 años presentaron una mortalidad 50 veces mayor que los menores de 45 años. Los diagnósticos diferenciales, las manifestaciones prominentes de la fiebre chikungunya como fiebre, artralgias, exantema, mialgias y conjuntivitis son frecuentes en otras enfermedades con las que se puede confundir o coexistir, como el dengue, lo que obliga a realizar un diagnóstico diferencial meticuloso. El dengue, hablando un poquito, es la entidad más parecida a la fiebre chikungunya y la que plantea el diagnóstico diferencial más importante debido a la superposición de vectores espacio-geográfico y cuadro clínico, y a la posibilidad de que ambas enfermedades afecten simultáneamente a un mismo paciente. En el único estudio comparativo realizado,
Chikungunya muestra un comienzo más abrupto. La fiebre es de menor duración que en el dengue y el exantema, la inyección conjuntival y las artralgias fueron más frecuentes que en el dengue. También tenemos la leptospirosis, mialgias graves en los músculos de la pantorrilla junto con hemorragia subconjuntival o congestión conjuntival, acompañadas o no de oliguria o ictericia en una persona que ha tomado contacto con el agua, barro o roedores en una zona endémica, ayudan a establecer el diagnóstico. La presencia de neutrofilia y títulos elevados de creatinofosfacinasa en sangre favorecen el diagnóstico de leptospirosis. El paludismo, la periodicidad de la fiebre, así como la alteración, el nivel de conciencia y las convulsiones favorecen el diagnóstico de paludismo. La periodicidad típica de la fiebre palúdica puede no aparecer en los primeros días de la enfermedad. Meningitis, la combinación de fiebre elevada con signos meningios o trastorno de la conciencia evidencian el diagnóstico de meningitis. Sin embargo, durante una epidemia de chikungunya, todos los casos de meningoencefalitis deben sospecharse como debidos a esta infección. Y por último, la fiebre reumática es más común en los niños y se presenta como una poliartritis migratoria que afecta predominantemente las grandes articulaciones. Los criterios de Jones deberían guiar el diagnóstico. En los hallazgos de laboratorio, el hemograma suele mostrar leucocitopenia. A diferencia del dengue, la trombocitopenia suele estar ausente o solo ser muy ligera. A diferencia de otras virosis, los marcadores de inflamación como la velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva suelen estar elevados. También aparece un discreto aumento de las transaminasas. El diagnóstico puede realizarse por medio de métodos directos o indirectos. Los métodos directos suelen incluir los procedimientos moleculares, como la retrotranscripción de la reacción en cadena de la polimerasa y el aislamiento del virus por cultivo. En tanto, los métodos indirectos se basan en la detección de los anticuerpos específicos, ya sean de tipo IgM o en el caso de las IgG, demostrando una elevación de al menos 3 veces los valores basales a cabo de 2 o 3 semanas. El tratamiento. No se conoce ningún tratamiento antiviral efectivo para la fiebre de chikungunya, lo que reduce las medidas terapéuticas a la administración de analgésicos no salicílicos y antiinflamatorios no esteroideos, aunque se ha demostrado un efecto sinérgico entre el interferón alfa y la ribavirina sobre el virus chikungunya. No existen pruebas clínicas que avalen el uso de esta combinación. La cloroquina no parece tener eficacia para el tratamiento de las artralgias. Al no existir una vacuna eficaz, la prevención se basa en evitar las picaduras de los mosquitos. En las zonas endémicas, estas medidas se complementan con la lucha contra los vectores mediante medidas de saneamiento y fumigación que tienden a reducir el número de los mosquitos. Quienes viajen a zonas endémicas pueden aplicar insecticidas como permetrina directamente sobre la ropa. Este insecticida tiene un largo efecto residual, resistiendo de 4 a 5 lavados. También pueden emplearse repelentes de uso tópico que contengan N-dietil-M-toluamida en concentraciones entre 30 y 35%. Los repelentes deben aplicarse directamente sobre la piel expuesta, procurando evitar tener el contacto con la conjuntiva y otras mucosas debido a su toxicidad. En niños se recomienda utilizar concentraciones inferiores al 30%. Los perfumes deben evitarse, puesto que atraen a los mosquitos. El aire acondicionado ayuda a controlar la circulación de mosquitos en el interior de las viviendas. Y eso sería todo. Muchas gracias.